Aló, ¿ahí me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí se le escucha. Sí, profe. Ya, a ver. a ver. Ahí me están por ahí señalando que hay personas que tienen problemas para ingresar a la plataforma, al class. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué problemas tienen? Yo pude ingresar normal por el link, profesor. ¿Por el link, te refieres a ver el video de la semana pasada, a la última clase? No, no, no. No, lo compartieron por el grupo y ¿Ya? por ese link pude ingresar normal. Mm, A ver, vamos a ver. Porque sí se ha estado teniendo problemas la aplicación o el sistema. Este, parte de la madurez, pues, ¿no? El sistema, ¿no? Mm, sí hay algunas correcciones de seguridad, por lo que... A ver, un momento. Mm, Por ejemplo, al parecer ya no, o sea, ya no te permite tener dos sesiones abiertas, ¿no? De manera concurrente. No sé si a eso a ustedes les pasa, por lo menos a mí me ha pasado. Ok, pero bueno, vamos a ver si me hacen recordar en dónde nos quedamos el día jueves, en qué PPT de este material. ¿Se acuerdan? Solamente hay 50% de alumnos presentes. ¿Alguno de ustedes me puede decir dónde nos quedamos? En la parte de Stateful Inspection Firewall, profesor. Ok, a ver, Stateful Inspection File. Ujú. Ok, acá. ¿Sí? En las Ya, operaciones, profesor. en las operaciones, operación uno, ¿no? Operación uno. Ajá. Ajá, ya habíamos visto lo de las zonas, este esquema de implementación. Ya, mm, eso lo explicamos. Acá, ya, ok, ya, muy bien. A ver, entonces lo que empezamos nosotros a ver la semana pasada como adelanto de esta semana 7, ya habiendo terminado todos los temas de autenticación, era pues el tema de firewall, ¿no? Que era el primer tema que se veía en la unidad de aprendizaje 3 que correspondía a seguridad perimetral. Entonces, siempre cuando hablamos de seguridad perimetral, ¿no? Siempre el primer elemento que representa la seguridad perimetral es la presencia de un firewall, ¿no? Habíamos dicho que el firewall es un equipo, ¿no? De seguridad, ¿no? Colocado en la red y que permite gestionar el tráfico de red que se genera en las distintas redes a las cuales está conectado ese firewall, ¿no? Y por el cual en sus interfaces de red pasan los paquetes de red, ¿no? Los paquetes IP, ¿ok? Y a partir de ciertas reglas, ¿sí? De ciertas condiciones, es que se permite dejar pasar o bloquear ese tráfico hacia su destino, ¿no? Eso es un poquito el funcionamiento básico, de manera general, lo que hace un firewall, ¿sí? Yo creo que hasta ahí deberíamos entenderlo todos, ¿ok? Entonces, habíamos mencionado también que existe un tipo de firewall, que es el Stateful Inspection Firewall,
que es el que revisa la capa de aplicación, la capa de sesión, la capa de transporte, la capa de red, eh, para poder tomar una mejor decisión. Es decir, que hace una inspección mucho más profunda, ¿no?, de los paquetes que atraviesan, que atraviesan ese firewall para tomar decisiones. Básicamente la decisión es bloquear o dejar pasar un, un tráfico de red. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver es un poquito el detalle de eso. ¿Ok? A ver, cualquier consulta, levanta la mano, interviene. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que teníamos acá? Una PC interna con esta IP. Solamente van a nombrar así IP 60, ya saben que es 60, 55, 33, 12, para no estar nombrando todos los objetos. Y un servidor web externo con la IP 123. ¿Ok? Entonces, acá hay algunos pasos, ¿no? Paso 1, cuando este señor intenta conectarse, ¿no? PC interno a un servidor externo, envía un segmento, ¿no?, paquete TCP/SYN, es un paquete de TCP con el flag SYN, obviamente de su IP hacia el IP 123. Se entiende que estos dos puntos es el 62.600, ¿qué? ¿Qué sería ese 62.600? ¿El puerto, profe? El puerto de Cliente. la PC interna, ¿no es cierto? El puerto interno, ¿ok? Igual acá, ¿no? El 80 es el puerto 80, ¿no?, de este señor, del web server. Entonces se establece la conexión, ese paquete va a atravesar el firewall y va a llegar también ese mismo paquete TCP/SYN con los mismos datos, ¿no? ¿Ok? Al server web. Entonces se establece una tabla de conexión, o podríamos analizar una tabla de conexión con estos datos, ¿no? Ese paquete de tipo TCP, la IP interna es la 60, el puerto interno 62.600, el puerto externo la 100, o la IP externa es 123, el puerto externo es la 80, y hasta en ese momento, si el firewall stateful inspection lo deja pasar, ok, el estado es ok porque se está iniciando una conexión. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos el paso 1, 2, 3, viene el 4, 5 y 6. El servidor web recibe ese flag SYN y tiene que responder con un SYN ACK. ¿Ya? Acá ya se invierte un poquito el tema del origen y destino, porque el origen ya sería la IP 123 que corresponde al servidor web, y el destino, es decir, hacia dónde va ese paquete, es la IP 60, que es la IP de la PC interna. Los puertos obviamente se mantienen. Puerto origen en este caso es 80 y el puerto destino es el puerto de la PC cliente. Entonces, esto es número 4, se chequea la conexión. El Stateful Inspection lo que hace es validar, verificar si es que ese paquete TCP sin ACK corresponde a un anterior paquete TCP sin, y con estos mismos datos, ¿no?, de IP tal y del otro IP destino tal. En este caso, pues, el origen es la 23 y el destino es la 60. En el anterior, el origen era la 60 y el destino era la 23, porque era un paquete que era enviado del cliente hacia el servidor. Si todo está bien, lo deja pasar, ¿sí? Y con los mismos datos que vienen acá. Y eso sería el paso 6. ¿Ok? Y entonces acá igualito, ¿no? El paquete es de tipo TCP, la IP interna es sigue siendo, ¿no? IP interno, la PC interna, el puerto interno es este, el IP externo es la 123, el puerto externo 80, el estado OK. ¿Hasta ahí alguna consulta? Ya. ¿Cómo operan los Stateful Inspection Firewall? Dice, para UDP también registra las dos direcciones IP y sus respectivos puertos en la tabla de estado. Independientemente de que si el paquete trabaje o viaje bajo protocolo de transporte TCP o UDP, tanto el dato de IP de origen o IP destino, puerto de origen y puerto destino,
van a viajar y van a hacer datos que van a formar parte de lo que el firewall va a inspeccionar, va a detectar para tomar decisiones, ya sea de aceptar que ese paquete atraviese el firewall, llegue a la red o a la IP de destino, o bloquearlo, ¿sí? Siempre va a validar eso. ¿Ok? IP de origen, puerto de origen, IP destino, puerto destino. ¿Ok? Dice, los firewalls con filtrado estático de paquetes y son del tipo stateless, ¿no? Y si traducimos la palabra stateless en inglés es sin estado, ¿sí? Entonces, este tipo de firewall filtran de un paquete a la vez en forma aislada, es decir, no hacen la revisión si es que ese paquete forma parte de una conexión que ya se inició, si ya ha sido establecida o está por establecerse, o si pertenece a una secuencia de paquetes que forman parte de, de los paquetes que van compartiendo tanto un cliente como un servidor. Los revisan, sí, pero de manera individual, de manera aislada. Entonces, esos tipos de firewall que no gestionan, no verifican el estado de las conexiones, el estado de los paquetes, si es que un paquete pertenece a una conexión o no, son firewall porque en realidad no te dan mucha seguridad, porque un hacker podría introducir paquetes haciéndose pasar como si fuese el cliente o haciéndose pasar como si fuese el servidor, y como son paquetes que no son revisados a lo largo de una cadena de paquetes lógica de estos, entonces lo único que van a verificar son sus puertos de origen y destino o la IP de origen y destino. Si el hacker hace una suplantación de IP, ya sea del cliente o del servidor, entonces este tipo de firewall no va digamos, a realizar un trabajo pues, minucioso, ¿no? Y podría dejar pasar, ¿no? Un tráfico que en realidad no debía dejarlo pasar porque no corresponde a un tráfico legítimo, ¿no? Entonces ahí entran los problemas, ¿ok? Vamos a ver la parte de operación 2. ¿Ok? Igual, el mismo escenario, bueno, casi igual, ¿no? Una PC interna con la red 60 o con la IP 60, tenemos el Stateful Firewall, tenemos un servidor web externo, ¿ya? Ataque de spoofing. A ver, busquen en internet qué significa ataque spoofing. ¿Qué les dice? A ver quién me dice. ¿Qué es lo que entiende? Suplantación de identidad. ¿Ya? Ajá. ¿Qué se estaría suplantando? Mm, ¿Qué identidad? Hacerse pasar por la empresa. No, este ataque está relacionado acá, en este servidor web. La IP de origen. La IP del servidor web. Acuérdate que la IP inicialmente es esta, ¿no? Creo que era 123, esta, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero supongamos que ese señor ha sido reemplazado por, o sea, un hacker, hubo una intrusión y reemplazó ese servidor web y obviamente tiene otra IP, ¿sí? Ya no es la 123 punto algo, ¿no? Ahora es la 10.5.3.4, ¿no? Y este señor envía un SYN ACK, ¿sí? Un SYN ACK que supuestamente es la respuesta eh, de confirmación de que él recibió un paquete tipo SYN del cliente 60, ¿no? Sí. Pero entonces es un stateful firewall de tipo stateless,
no va a verificar si en realidad este SYN ACK debería tener un antecesor, ¿sí? Que corresponda a la red, a la IP 60, que envió un paquete SYN con dirección a, a esta IP 10, y en realidad la PC interna no envió ni un paquete SYN anterior a la IP 10, sino fue a la IP 123. Entonces, ese firewall, si fuese un Stateful Inspection Firewall, no debería dejar pasar este paquete sin ACK hacia la PC interna. Llega acá al Stateful Firewall y ahí nomás lo debería bloquear porque no pertenece su estado a una conexión que se inició, ¿no? O sea, no hay un paquete sin anterior con estos datos que se tienen en este momento, ¿ok? Entonces no debería haber una conexión. Lo cual sería la acción de un Stateful Inspection Firewall, es un drop, ya no sería una aceptación o un accept, sería un drop, un descarte de ese paquete. ¿Se entiende? ¿Podría repetir, profesor, por favor? Ya. ¿Alguna persona entendió? No, bro. No, nada, ya. A ver. Lo de suplantar, ¿Se sí. acuerdan cuando vimos Sí. Ya, ok, ya. Claro, un ataque de suplantación, que es un ataque de spoofing, eso se puede dar, ¿ya? O sea, eso hay que este, estar seguros que eso existe. O sea, yo puedo suplantar una, un equipo, ¿sí? Y hasta inclusive yo puedo suplantar un equipo, con bueno, con las mismas, con el mismo nivel de direccionamiento. Hasta inclusive yo puedo, si ese servidor web tenía la IP, no sé, pues 123 punto algo, yo puedo suplantarlo con esa misma IP. Pero eso es un poco más complicado para el atacante, pero no significa que no lo pueda hacer. Lo que sí puedo hacer como atacante es realizar un spoofing que permita simular la respuesta de qué haría ese servidor web legítimo, pero obviamente no es legítimo porque yo como atacante, como hacker, estoy introduciendo un servidor web ilegítimo, un servidor web falso, ¿no? Suplantando la comunicación o las respuestas que debía dar el servidor web legítimo, ¿no? O sea, el verdadero. Hasta ahí se entiende que eso se puede dar, Sí, Sí, profesor. pero sí, sí. ¿sí? Ya, ok. Entonces, en esas condiciones, como eso es posible, ¿sí? Eh, a ver, un poquito acá, ¿no? Vamos a retroceder esta parte. Acá, ¿sí? Cuando el cliente envió un intento de iniciar una conexión TCP, él envía estos datos, ¿sí? O sea, envía un paquete SYN, ¿no? Y con estos datos, la IP origen, IP destino. Entonces, lo que él tiene que recibir, lo que la PC interna tiene que recibir, es inmediatamente un paquete de tipo SYN ACK, ¿ok? Pero con la IP origen de quién. ¿Cuál sería la IP de origen de ese paquete SYN ACK que recibe la PC interna? del Sí, web el IP. service. ¿Perdón? A Del ver. cliente. ¿Ah? Del cliente sería. No, La IP origen del web server. del servidor web, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan este grafiquito que estábamos acá viendo? Las señales de handshake, ¿no? Mm, creo que esta fue, bueno, no sé, para el final lo mismo. El de la izquierda. ¿De la izquierda fue? Sí, el de la izquierda fue. Ya, ya recuerdo. Ah, sí, sí.
¿De acuerdo en esto? El cliente envía un paquete SYN, el servidor devuelve un paquete SYN ACK y después el cliente le responde con un paquete ACK. ¿No? Esa es la secuencia de los flag de los paquetes. SYN ACK y ACK. Ahora, ya, ok. Entonces, cuando el señor PC interna envía un paquete SYN, el siguiente paquete que tiene que estar inmediatamente es un paquete de tipo SYN ACK. ¿Enviado por quién? ¿Por el cliente o por el servidor web? Por el servidor web, profe. Por el servidor web, pues. No, acá está, pues. La flechita, el servidor web envía, responde con un paquete TCP SYN ACK. ¿Ustedes han utilizado WordChar? El software WordChar. No, pero No, profe. No, profe. No, no, profe. ¿No? Ya. Lo coloco ahí para que... ¿no? WordChar, ese software es para sniffing de paquetes de red. Sniffing es o sea, revisar, ¿no? Ver, verificar cuáles son los paquetes que están transitando en la red de distintas IP, ¿no? Que vienen, van, un montón de cosas. Pero solamente ves paquetes y puedes analizar el contenido de cada uno. ¿Sí? Entonces, el siguiente de esto es que el servidor web tiene que responder con un paquete TCP sin ACK, ¿no? ¿Qué es esto de acá, no? Uy, se puso negro, ¿no? Un sin ACK. Pero eso lo responde el servidor, en este caso. Ya, y si es correcto, en el sentido de que, oye, ya, es un sin ACK que viene de la 123 y va dirigido a la 60, ok, entonces eso lo chequea el Stateful Inspection Firewall y si es correcto lo deja pasar, ¿no? Y entonces la PC interna va a recibir un TCP sin ACK en esas condiciones. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe, hasta ahí sí. Sí. Ya, ok. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, tú tienes un firewall que no chequea los estados de las conexiones, es decir, que no le interesa si un paquete que viene o que salga, atraviesa por ahí, corresponde a la secuencia de paquetes previamente enviados o previamente que han transitado por el firewall, entonces él no va a verificar el estado de la conexión o si ese paquete corresponde al que debería haberse enviado inmediatamente después de uno anterior, porque si es un firewall que no es un stateful inspection, sino un stateless, o sea, uno que no analiza estado, va a analizar el paquete de manera individual, no en la cadena, ¿no? Y entonces, al no validar la cadena de paquetes o la secuencia de paquetes, él va a verificar si es que en realidad el paquete está bien formado, o sea, viene con los datos de IP origen, IP destino, puerto de origen, puerto de destino, si este es TCP/UDP. Y como de todas maneras esos paquetes van a llegar con esos datos, ¿sí? Entonces no va a haber problemas y normalmente lo va a dejar pasar, obviamente, si es que no existen otras reglas que digan, ya, mira, si es de esta IP no lo dejes pasar, ¿no? O si va a esta IP, déjala pasar, ¿no? ¿Ok? Pero si valida esos datos primero y hay unas reglas que sí, digamos, van a dejar pasar, no hay problema. Pasará ese paquete y no va a haber problemas para que ese paquete atraviese y llegue al destino. Pero ese paquete si ha sido derivado, originado, lanzado por una IP que simula ser el servidor web y que no lo es, porque es una IP que suplantaría el servidor web legítimo, entonces estaría llegando hacia el destino, ¿no? Y si llega hacia el destino, entonces la PC interna seguro va a responder, ¿no? Con un ACK
a esa misma IP 10 que es el servidor web espufeado, es decir, suplantado, y posiblemente se dé una conexión, pero es una conexión que no debía darse, ¿no? Es una conexión con un servidor web controlado, eh, apropiado por por el atacante. Y entonces ahí pueden existir muchas cosas, ¿no? ¿Se entendió mejor? Sí, pues solo una consulta. ¿Hay quizá alguna forma en la cual la PC no dé la respuesta ACK? O sea, después de haber entrado, o sea, no la responda o es de manera automática. Sí, claro. Tú puedes también, inclusive en una PC, instalar un firewall personal, un firewall de host. Los firewall que estamos viendo son firewall de red. O sea, van a validar todo el tráfico entrante y saliente que se origina desde distintas PC servidores, ¿no? Pero yo puedo instalar un firewall acá, ¿no? Un Stateful Inspection Firewall en esta PC, y ese señor sí me va a validar, pues si es que ese TCP sin ACK, que yo lo, que yo lo he recibido, y lo he recibido porque acá este Stateful Firewall no lo identificó, porque no valida estados, pero yo lo recibí, entonces, mi firewall acá instalado en esta PC debería validar eso y no dejar que entre. Esa es una forma. Ah, ya, profe, gracias. Normalmente, en en los escenarios de red que ustedes van a ver en las empresas, normalmente lo que te he comentado como respuesta a tu pregunta, no lo van a encontrar. No te estoy diciendo que en ningún escenario va a haber o sea, nunca van a encontrar un firewall dentro de un servidor. O sea, sí hay, ¿no? Pero no es común encontrarlo. Lo normal es que sí van a encontrar firewall en las redes, todas esas cosas. Pero firewall que esté corriendo en cada servidor o en cada PC como firewall, ¿no? No, es poco común, ¿ya? Es poco probable. ¿Cuál es el Profe, consejo? Sí, ¿es poco probable porque es difícil de mantener o por qué, profe? son algunas razones, ¿no? Puede ser Una es, costoso. no, porque, o sea, a ver, si son servidores, si son servidores donde tú puedes implementar un servicio de firewall en Linux, obviamente si el servidor es en Linux, eso no te cuesta nada, ¿no? Lo que te cuesta es saber hacerlo, saber implementarlo, ¿no? Nada más. Y eso es sencillo. O sea, el que sabe lo hace rápido, ¿no? Si no sabes, pues no lo harás, pues no dejarás de alguna manera sin ese servicio firewall en ese servidor, ¿no? Igual si fuese un Windows, también, pues, ¿no? Se puede crear ciertas reglas activando el firewall que viene en Windows, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Porque obviamente eso significa, no, si tienes un server Windows y ya está licenciado, normal, pues, ¿no? Tienes que utilizarlo y sacarle el cubo, ¿no? Y si fuese un cliente también, ¿no? Igualito, un cliente licenciado, bueno, viene, activas el firewall y ya está, no, no hay problema, ¿no? Un firewall que con Windows al menos, ¿no? La otra es que por cada servicio que tú implementes, es decir, por cada servicio firewall que tú implementes en los clientes, en los servidores, eso implica para los responsables de los servicios, de la infraestructura, más trabajo, ¿no? Porque ya no solamente van a ver los firewalls perimetrales, ¿no? Los firewalls de la red, van a ver los firewalls que están instalados en cada equipo, ¿sí? Esa es una de las razones, en realidad. Pero ¿cuál sería el consejo? ¿Instalar un firewall en cada equipo? Ese sería el consejo, pues sí, sí instalar. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien.
continuamos. A ver, ¿qué nos dice esto acá? Hay una PC interna, un stateful firewall, igual envía el paquete SYN con estos datos de origen y destino, ¿no? Llega el paquete SYN al servidor FTP, en este caso es un paquete dirigido a un servidor FTP, ¿no? ¿Ok? Ya sabemos que el, el- el servidor FTP, en realidad un servidor FTP trabaja en dos puertos, el 20 y el 21. El 21 es para gestionar las conexiones FTP. ¿Ok? Y el puerto 20 es sobre el cual se transfiere la información, ¿no? Los archivos, ya sea de subida o de bajada, que se realiza en el servicio FTP. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué Profe, pasa? ¿el 21 para qué era? Para las conexiones. Ah, ok, gracias. Y el puerto 20 para las transferencias ya de la información de los datos. ¿Sí? Ok, entonces, como paso 4, el servidor FTP va a responder, ¿sí? Va a responder con un paquete igual, ¿no? El mismo caso que anterior, ¿no? Un TCP sin ACK, que tendría que venir de la 123 y dirigido a la 60, ¿no? ¿No? Pero ya utilizando, ¿no? Los puertos 20 y por ahí algunos otros que son propios de la transferencia de datos. ¿Ok? Porque obviamente está transfiriendo datos, ¿no? Datos de la conexión. ¿Ok? Y eso si es correcto, el stateful firewall lo va a dejar pasar y llegará a la PC interna. ¿Ok? Acá dice, ¿no? En el paso 2, parece que el paso 2 es establecer la conexión. El paso 2, que es establecer la conexión o inicializar la conexión con el paquete SYN que atraviesa el firewall. En ese caso, el puerto es el puerto 21, porque va dirigido siempre al puerto 21. El inicio de una conexión FTP siempre va a hacer referencia al puerto 21 del servidor FTP. No hace referencia al puerto 20, porque el puerto 20 es para la transferencia de datos. Entonces, ya en el paso 5, ¿no? Cuando ya hay una respuesta sin ACK por parte del servidor FTP al cliente, el puerto externo ya es el 20. O sea, el que responde como parte de la respuesta de este sin ACK del FTP es el puerto 20. ¿Ok? Por eso que cuando se configura algún tipo de firewall, ¿sí? Se, siempre se tiene que tener en cuenta que los puertos 20 y 21 son los puertos que intervienen en esas conexiones FTP, ¿no? ¿Sí? Si yo solamente hago referencia al puerto 21, lo único que estoy es manejando, gestionando conexiones, más no la transferencia de archivos. Quiere decir, voy a estar conectado, pero nunca voy a poder eh, transferir datos, transferir archivos, que al final esa es la razón de ser de un servidor FTP, ¿no? Hasta ahí, preguntas. Profe, entonces en el puerto 20 y en el puerto 21, pues no se usaría para diferentes actividades, como Pa- comentaba, Para, para diferentes, ¿qué? para diferentes envíos de paquetes, me comentaba, ¿cierto? Se me entrecortó un poco el Claro, audio. Escuchar. No fue el último. sí. Lo que pasa es que uno siempre tiene que aperturar en un firewall siempre tiene que aperturar los puertos 20 y 21 para garantizar eh, las conexiones y las transferencias de archivos, ¿no? ¿Sí? Porque si no,
Entonces no se va a garantizar transferencia de archivos si es que no hay una referencia a alguna regla que diga, yo voy a pasar, ¿no? Todos los paquetes TCP con puerto 20 del FTP. Yo tengo que hacer eso. Si no digo eso, entonces nunca voy a poder bajar archivos o subir archivos, ¿no? Que al final, como digo, esa es la razón de ser de un FTP, ¿no? Si no, solo te voy a garantizar conexiones, más no transferencia de archivos. Claro, profesor, muchas gracias. Ujú. Ok, vamos a ver qué sigue acá. Listas de control de accesos. Ya. Ok. Hay un tema que a veces lo relacionan con los firewall, que es los famosos ACL, ¿no? No sé si ustedes lo habrán visto en el curso de redes 2, tal vez se los habrán comentado, ¿no? Estos ACL, llamados listas de control de accesos, son capacidades que tienen los routers, por ejemplo, de Cisco, para poder gestionar el tráfico de red también, que atraviesan estos routers Cisco y que van dirigidos a ciertas aplicaciones, ciertos puertos de otros hosts que están también en las redes eh, administradas por toda pues una gama de routers, de todo lo que es plataforma Cisco, ¿no? Eh, entonces, eso no vamos a ver ACLs, ¿ok? Pero sí solamente son comandos que se realizan en los routers Cisco que dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, si este tráfico viene bajo protocolo TCP, viene de esta IP y va dirigido a esta IP, al puerto, no sé, pues 22, que podría ser un SSH, entonces déjalo pasar o no lo dejes pasar, ¿no? Así de sencillo, ¿no? ¿Sí? Este, es eso, ¿no? O sea, así de simple, ¿ya? Esos son los ACL, ¿no? En realidad no son netamente firewalls, sino solamente son gestores, controladores del tráfico de red basado en esos datos, ¿no? Que sí les puede dar algún tipo de capacidad de inspección de estado, sí, pero no son considerados, un router Cisco no es considerado pues netamente un firewall, ¿no? Sino que es un roteador con alguna capacidad de firewall, ¿ok? A ver, un poco para definir, ¿no? Las funciones del firewall, ¿no? Un firewall te hace filtrado de paquetes, te inspecciona los paquetes, los estados de estos paquetes, si es un paquete nuevo, si es un paquete que proviene eh, de una serie o secuencia de paquetes que ya han sido transitados y que corresponde a una conexión pues presente, ¿no? O de una futura conexión. Entonces también tiene que hacer detección de paquetes. Tiene que hacer también un logging, es decir, el firewall tiene que almacenar, tiene que registrar todo lo que pasa, ¿no? A través de él, ¿no? Todo lo tiene que registrar. Y de alguna manera, si yo lo configuro para tal, ese firewall también podría alertarme, ¿sí? Cuando eh, pasa o algún tráfico malicioso intenta atravesar ese firewall, ¿no? O sea, también le podemos dar esas capacidades. Eh, y hay dos formas de implementar un firewall, es decir, un firewall funciona para tomar sus decisiones basado en reglas, ¿no? ¿Ya? Esas reglas yo las puedo configurar de dos formas, ¿no? Primero es permitir todo lo que no esté explícitamente denegado, tal como está escrito ahí. ¿Qué significa? Que yo por default voy a permitir que todo pase y después, ¿no? Voy a implementar reglas que digan tales cosas o tal tráfico no puede atravesar el firewall, ¿sí? La otra forma es denegar por default todo, o sea, denegar que todo, o sea, que todo esté bloqueado, ¿no? Y
inmediatamente después hablan reglas que de manera explícita pueda, puedan decir qué cosas son las que yo voy a permitir, ¿no? Entonces uno puede decir cuál es el mejor. El mejor normalmente siempre es denegar todo el tráfico, ¿no? ¿No? A nivel de seguridad es mejor negar todo el tráfico por default y después crear reglas que permitan este, habilitar el tráfico que yo deseo permitir, pero para eso necesito saber exactamente qué es lo que yo voy a permitir. No puedo colocar reglas así nomás, ¿no? Y la otra consideración es que tengo que saber que si por default todo está denegado, yo tengo que habilitar el tráfico tanto de las solicitudes como de las respuestas. Porque yo puedo habilitar la solicitud, pero la respuesta del servidor a esa solicitud, si yo no le coloco una regla que permita atravesar esa respuesta, entonces la respuesta nunca va a llegar al cliente. ¿Por qué? Porque el tráfico por default está en denegar todo por defecto. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, vamos a ver esto de acá. En Linux, ¿ya? Existe un módulo. El módulo es una funcionalidad del sistema operativo. Linux es un sistema operativo modular. ¿Qué significa eso? Que tiene una serie de funciones que son llamados módulos. Todas las capacidades, todas las características que puede hacer el sistema operativo Linux, las puede hacer porque existen módulos que están habilitados, ¿no? Si yo no quiero que un Linux, por ejemplo, tenga la capacidad, que por más que yo le coloque una tarjeta inalámbrica, por decirte, ¿no? Y yo no quiero que trabaje o sea, que se conecte a una red inalámbrica, por más que tenga la tarjeta inalámbrica, yo deshabilito el módulo en relación al Wi-Fi, ¿sí? Si yo no quiero que ese Linux, por ejemplo, tenga la capacidad de mandar impresiones, ¿sí? O que él imprima, si es que fuese un servidor de impresión, yo deshabilito el módulo de impresión. Y lo puedo hacer en caliente, yo no necesito apagar el servidor Linux para habilitar o deshabilitar un módulo del sistema. Lo puedo hacer ahí en caliente. Caliente significa cuando el servidor está prendido, ¿no? O sea, en vivo, ahí nomás yo no necesito reiniciar, apagar para hacerlo. ¿Ok? Uno de esos módulos de Linux se llama el NetFilter. Y el NetFilter lo que hace es habilitar un servicio de firewall para gestionar todo esto que hemos conversado. O sea, cómo para aceptar tráfico, para no aceptar tráfico, para dropearlo, para rechazarlo, para dejar que pase hacia otra red. Y eso se hace a través de un servicio que se llama iptables. Lo voy a colocar acá en el chat. iptables. ¿Ya? Entonces, ese es un servicio más. El iptable es un servicio más en Linux que yo lo tengo que hacer que se ejecute. ¿Sí? ¿Ya? Pero eso ya son temas técnicos. Nosotros no vamos a entrar a temas técnicos de instalación de este servicio, de gestión en vivo. ¿Ya? Lo que sí vamos a un poco explicar es ese diagrama. ¿Ya? Y ese diagrama aplica en realidad, este es un diagrama para un Stateful Inspection Firewall, ¿no? Y te dice cómo es que se determinan las acciones que toma ese firewall cuando un paquete ingresa por alguna de sus interfaces de red de un firewall, ¿no? Ahí yo les pregunto, ¿cuántas tarjetas de red como mínimo debe tener un firewall para que sea firewall? 2. Dos, muy bien. ¿Cuántas como máximo?
Dependerá, pues, supongo, de la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? No sé cuántas, ¿cómo se llama? Cuántas VLAN o cuántos grupos se va a separar, creo. ¿Cuántas redes? Ajá, exacto. Depende de cuántas redes va a estar conectado ese firewall. Si son 3 redes, ok, necesitaré pues 3 tarjetas de red, obvio, ¿no? Ok. Pero si solamente son 2 redes, tal vez una WAN y una LAN, necesitas solamente 2 interfaces de red. En cualquiera de los casos, ok, este diagrama se aplica. Ok. Entonces, acá, por ejemplo, se está haciendo, para el caso de este ejemplo, esta es una primera interfaz de red y esta es una segunda interfaz de red. En este caso solamente son 2 interfaces. ¿Ok? En realidad, para tomar las decisiones de que si se permite o se deniega un tráfico, intervienen solamente siempre en todos los casos 2 redes o 2 tarjetas de red, nada más. Una por donde entra el tráfico y otra por donde va a salir. ¿Sí? Entonces, así tenga 2, 3, 4, 5 tarjetas de red de un firewall, siempre se va a tomar en consideración la tarjeta de red donde entra y la tarjeta de red por donde puede salir. Entonces, para el caso de este gráfico, solamente hay 2 tarjetas de red. En este caso se llama el ETH1 y el ETH2. ¿Ok? Por la ETH1 vamos a suponer que entra un tráfico. Por la ETH2 va a salir ese tráfico. ¿Ok? Entonces, acá tenemos una aplicación 1, una aplicación 2. ¿Ok? Esas aplicaciones están en el campo, ¿no?, de lo que es el espacio de un usuario. ¿Ok? Un usuario que levanta aplicaciones, algunas pueden ser aplicaciones clientes, otras pueden ser algún otro tipo de aplicación que reciba información, no solamente que origine, ¿no?, información. Entonces, a ver, ¿qué nos dice acá? Tráfico entra por acá, en la tarjeta red, y entonces dice los paquetes son impulsados, colocados en el protocolo o en la capa del protocolo. Va a depender, pues, ¿no? O sea, cuando el paquete entra, ¿sí?, entra a la tarjeta de red. Y la primera pregunta que se hace ese firewall es, oye, este paquete que ingresa por una de mis tarjetas de red, en este caso la ETH1, ¿es un paquete que viene directamente hacia mí o es un paquete que va hacia otro destino? ¿Sí? Porque un tráfico puede ir directo, o sea, el tráfico puede ir directamente al firewall, ¿no? Y hay tráfico que no va directamente al firewall, o sea, atraviesa el firewall, pero su destino es otra red, ¿no? ¿Sí? O sea, esos 2 casos se pueden dar. Si el tráfico va directamente al firewall, entonces se tendrá que rutear, ¿no?, hacia la parte interna del firewall, es decir, hacia el localhost, ¿no? ¿Cuál es la IP de localhost en todos los equipos de red? ¿Se acuerdan cuál es la IP de localhost? 127.0.0.1. Ah, ok, ¿no es cierto? Ese IP lo tienen todos los equipos que tienen conexión IP, tienen esa IP reservada, ¿no? Entonces, ese tráfico, si va dirigido al firewall, va a ser atendido por esa IP, ¿no? Esa IPLO loopback, como se llama, ¿no? ¿Ok? Va a ser atendido. Y según si ese tráfico va dirigido a una aplicación en particular, entonces se redirigirá pues a esa aplicación. La aplicación procesará esas solicitudes
estamos dentro del firewall, ¿no? Y va a responder, ¿no? Va a sacar los paquetes de esa aplicación y esos paquetes de respuesta también, pues, ¿no? Serán recibidos, ¿no? Por la 127.0.0.1, ¿no? Y el firewall tendrá que decidir, oye, y ahora, ¿hacia dónde enviamos esta respuesta? ¿No? ¿Hacia otra red? ¿A qué otra IP? ¿A qué otro destino? Entonces, ese otro destino se llama o se realiza a través de un proceso que se llama forwardeo, ¿no? Forwardeo. El forwardear es decir, yo voy a sacar esa respuesta, ¿no? De una red a otra. Ese forwardeo es una capacidad que deben tener los firewall para forwardear, ¿no? Un paquete de una red a otra red, si fuese el caso. En el caso de equipos Linux, ¿sí? Ese forwarding, esa capacidad de forwardeo, en algunas distribuciones no viene por default activado. En otras hay que activarlo, ¿no? Hay que ahí colocar algún, sí, pues hay que, bueno, yo te hablo de temas de CentOS, que es una distribución origen, hijo de Red Hat, que es una distribución padre de Linux, y hay que activar el forwardeo. En otras distribuciones el forwardeo ya viene activado y que no es correcto que esté activado porque no es una buena práctica. Los paquetes en un equipo Linux que no necesita forwarding porque no es un firewall, entonces deberían ser, si no son forwardeados, deberían quedarse en el firewall, ¿sí? Porque no necesitan salir. Ok, entonces, cuando se toma la decisión de rutear ese paquete, forwardear hacia otra red, hacia otro IP, hacia otro equipo, entonces el firewall también puede decir, oye, ¿y por dónde van a salir? ¿No? ¿Salen por la misma ETH1 o salen por la ETH2? Normalmente deberían salir por por una red, perdón, por una tarjeta de red que es distinta a la por donde entraron, ¿no? Entonces, ETH1 se convertiría en una tarjeta de red de entrada, de tráfico entrante, y la ETH2 se convertiría en una tarjeta de red de tráfico de salida. Profe, ¿podría explicar otra vez eso, profe? Sí, por favor. Ya, a ver, vamos a ver, no sé si por acá hay otro grafiquito. Ya, a ver, vamos a hacerlo con otro grafiquito, ¿eh? Ya, vamos a ver esto. Ya, se ve, ¿no? Sí, profe. Ya, Ya. se ve ahí, ¿se vio? Ya. Imaginen, ya, Fernando, esto de acá, es el firewall, ya, es el firewall.
Y entonces ese firewall puede tener dos tarjetas de red, tres tarjetas de red, cuatro, según la necesidad, ¿no? Como mencionamos sus compañeros. El tema está que cuando el firewall recibe los paquetes que entran, ¿no? Y que intentan ir hacia el firewall o hacia otro destino, ¿sí? Él tiene que tomar, él tiene que analizar los paquetes para tomar decisiones, ¿no? Dentro de él. Para tomar esas decisiones, ¿no? Se configuran reglas en lo que se denomina las distintas cadenas de reglas, ¿ok? Esas distintas cadenas de reglas son, es de acá, son estas cinco. Una es la pre-routing, otra es la input, otra es la forward, otra es la post-routing y otra es la output, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve cada una de estas, ya? Cuando el paquete va a ingresar, ¿no? O ya ingresó al firewall, se entiende que ingresa por alguna de sus tarjetas de red, ¿no? Ya. Entonces, cuando ya ingresó, pero todavía no se ha tomado la decisión de decir si ese paquete va dirigido al firewall o tiene que ser forwardeado hacia otro destino, entonces ese paquete está en el momento de la cadena de pre-routing, o sea, antes del ruteo, antes del ruteo, se llama pre-ruteo, pre-routing. Y ahí se aplicarán todas las reglas que estén definidas para ese momento, para esa etapa. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Después va a pasar el paquete a una consulta, ¿no? Una consulta. Todo esto es interno, ¿no? Propio del firewall. Donde el firewall se pregunta, oye, tengo que tomar una decisión de ruteo. Es decir, yo tengo que identificar si el paquete va dirigido hacia mí o yo lo tengo que rutear, o sea, lo tengo que forwardear para encaminarlo hacia otro destino, que puede ser un servidor, que puede ser un cliente, lo que fuese, otra red, ¿no? Entonces ahí hay dos decisiones. Si el paquete va dirigido directamente al firewall, ¿sí? Entonces pasa a una cadena de reglas que se llama las cadenas de tipo input, ¿sí? Y ahí pues habrán reglas que dicen si se deja que ese paquete llegue al firewall o no, ¿sí? Caso típico de esa cadena es, por ejemplo, que el firewall no debería, o sea, o debería existir una regla en la cadena input que diga que por default todos los paquetes que van dirigidos al firewall no se procesen, ¿no? Y si se solicita alguna respuesta al respecto del firewall, el firewall no debería responder para proteger al firewall, ¿no? Caso típico es que los firewall no deberían responder a los paquetes ping, ¿sí? O sea, cuando un equipo hace ping al firewall, no debe responder de manera afirmativa de que existe en la red, ¿no? Respuesta desde, no respuesta desde, eso no debe existir. Esa es una buena práctica de seguridad, ¿sí? Entonces, para evitar que el firewall responda, se debe crear una regla que, que le diga al firewall, ¿sabes qué? Tú no proceses ningún paquete que viene dirigido a ti, ¿ok? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profesor. Ok. Claro, puede darse el caso que, por ejemplo,
el administrador del firewall necesite de manera remota acceder al firewall, ¿no? O sea, conectarse, por ejemplo, vía SSH al firewall, puerto 22, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú tienes una regla que dice, oye, ninguna, ningún paquete que va al firewall se responde o todo se dropea, todo se rechaza, todo se descarta, obviamente, si esa es la única regla, entonces ese administrador de firewall pues nunca va a poder conectarse vía SSH al firewall, ¿no? No es que todo está rechazado. Debería haber una regla, ¿sí? Que diga, antes de la regla que dice que todo está rechazado, todo paquete que va dirigido al firewall está rechazado o dropeado, debe haber una regla antes que sea la excepción, ¿no? Que diga, oye, si yo voy a permitir una conexión SSH, si va dirigido al firewall, al puerto 22 SP, pero si proviene de esta IP, y se entiende que esta IP es la IP del administrador del firewall, ¿sí? Entonces, solo si es así, ya, a ese señor sí lo dejo pasar, y entonces se podrá establecer una conexión SSH. Pero si yo no coloco esa regla antes de la regla que dice que todo lo que entra al firewall lo rechazo, entonces ese administrador nunca va a poder conectarse. ¿Se entiende? Sí, es lo mismo que dice en el documento que dejó usted, pues, ¿no? Dice que si una regla está mal configurada, ¿no? Ujú. Se va a saltar, ya no va a tomar las reglas posteriores. Claro, claro. O sea, el orden de las reglas es importante. El orden, porque establece una lógica. Siempre se lee de arriba hacia abajo, ¿no? Las reglas. Y la primera regla que haga match con, con el tráfico es la que se aplica, ¿sí? O sea, si yo digo, imagínate que yo pongo reglas en mi casa, ¿no? Yo digo, ¿sabes qué? Yo digo, a ver, mira, ¿sabes qué? Después de las 12 de la noche, nadie ingresa a mi casa. Así tenga la llave de la puerta y todo, ¿ya? Después de las 12 nadie ingresa. Ok, si esa es la única regla, entonces quiere decir que nadie después de las 12 va a ingresar, ¿sí? Pero si yo coloco una regla anticipada a esta, que diga, solo mi hijo mayor después de las 12 de la noche puede ingresar, estoy haciendo una excepción, pero esa regla, ¿sí? Tiene que estar primero antes que la otra regla que es general, ¿no? ¿Sí? Porque si está después, entonces no se va a aplicar. La primera que se va a aplicar es la que dice que nadie ingresa a las 12 o a la casa después de las 12 de la noche. Entonces el orden, cuando tú quieres hacer excepciones, normalmente las excepciones están primero antes de las reglas generales o absolutas, ¿sí? O sea, es como cuando, no sé, empiezas a configurar primero las IPs y luego ya recién empiezas a enlazarlas, algo así. No te escuché lo último. O sea, es que como cuando tú configuras, me guío de Cisco, porque en redes hicimos es más que Ah, todo Cisco. ya. En Cisco, antes de llegar la última tarea, antes del el TACAS, antes de configurar el TACAS, se configuraban las IPs. Quiero Sí. decir que previo a una regla general, algo que conecte a todo, se tiene que configurar lo específico, ¿no? ¿Algo así? Sí, sí, claro. Y ahora sí, sí. Ese específico sería lo que yo quiero habilitar, ¿sí? Claro. Profe, por eso dice primero antes, ¿no? Ajá, claro. Anteriormente yo tengo que colocar aquella regla que me permita, oye, a quienes solamente, solamente, ¿no? Les permito esto. Y después coloco pues la regla general que cierra a todos los demás, ¿no? A todas las demás IPs, ¿sí? Porque si yo invierto, entonces no tiene sentido, pues, ¿no? El administrador de firewall, cuando le haga a través de su PuTTY, tal vez, ¿no? Una conexión
SSH al puerto 22 del firewall porque, no sé, pues quiere, quiere crear una regla, quiere editar una regla, lo que sea, ¿no? No se va a poder conectar porque si la primera regla dice, oye, nadie ingresa, o sea, ni él ingresará tampoco, ¿no? Pero si antes está la regla que dice que solamente él puede ingresar, ya, entonces ahí sí podrá conectarse, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces cuando ese señor ingresa a una cadena de tipo input, porque ese paquete va dirigido al firewall, entra un proceso local. En ese proceso local atiende la IP 127.0.0.1, la loopback que ustedes conocen, ¿no? La 127.0.1. Y como va a procesar localmente, obviamente tendrá pues algún tipo de salida, ¿no? De respuesta, ¿no? Y esa respuesta pasa a un grupo de reglas, ¿no? Que deben estar configuradas en la cadena que se llama output, que es la cadena ya de salida, ¿ok? La que dice, oye, yo voy a permitir que salgan o no, ¿sí? Porque puede ser que yo diga, ya, no permito que salgan. O sea, las procesa, pero no permito que salgan, ¿sí? Eso es cuando, por ejemplo, yo quiero que esa respuesta quede almacenada en el firewall y no que vaya a otro lado, ¿ok? Eso es por el lado de acá, se ingresa por el lado del input. Cuando va por arriba, significa que ese paquete o el firewall ya analizó y ha detectado que ese paquete no va dirigido al firewall, no va dirigido a él, sino va dirigido a otra red, a otro destino que no es él. Y entonces, ¿qué sacar ahí? Todas las reglas que pertenecen a la cadena forward. Yo puedo crear cadenas en el espacio de forward, de forwardeo, donde yo también puedo decir, ya mira, sabes que cuando este señor va dirigido a otro destino que no soy yo, no lo dropeo, pues no lo acepto. Puede ser, ¿sí? Pero igual, ¿no? Termina de decidirse o de ejecutarse las cadenas o las reglas de la cadena forward y van a pasar ahora a evaluarse las reglas de la cadena post-routing. Y las reglas de cadena post-routing van a ser aplicadas, ya sea si vienen desde un forward o si vienen desde un output. Y las cadenas post-routing son las que dicen, oye, si yo ya sé que va a forwardearse este paquete porque tiene que salir a ese otro destino, ¿lo habilito o no lo habilito? ¿No? Voy a habilitar el post-routing. O sea, si yo ya decidí que va a ir a otro lado, ¿qué hago? ¿En realidad lo envío o no lo envío? ¿Sí? Esas son las cinco cadenas que manejan los firewalls en Linux cuando ese firewall está corriendo un servicio IP table. Pre-routing, input, output, forward y post-routing. ¿Preguntas? Esos tres, ¿no, profe? Output, input y post-routing. Son cinco. Pre-routing, input, forward, output y post-routing. Son cinco grupos de cadenas de reglas. Ok, pues. Ujú. Ya, entonces este grafiquito que puede ser muy confuso, este, lo pueden reemplazar para entenderlo mejor con este de acá. Voy a colocar acá les voy a compartir en el chat esta URL, ¿ya? Es el mismo, o sea, la explicación es la misma, solamente que el gráfico es distinto. Mejor, está más clara, creo, está más clara. Sí, profe, sí, ¿Mm? la verdad que sí, mucho más claro. Sí, 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 de hecho que sí, ¿ya? Ok, entonces vamos acá, ya. Entonces, habiendo ya explicado cómo
un firewall en Linux, digamos, analiza en sus cadenas cuando llega un paquete por alguna de sus interfaces. Vamos a revisar algunas reglas, ¿no? La sintaxis y algunas cositas que puedan ayudar. Ustedes, es tarea de ustedes, como le dije el viernes, revisar ese documento que yo les compartí, ¿no? El del tutorial de reglas IPTable. Creo que son 26 páginas y de las 26 seguro 22, 23, porque hay otras que son un poco teóricas, o hay otras cosas que no son netamente del tema, la presentación, dedicatorias y no sé qué. ¿Ok? Entonces, lean lo que han leído, yo los felicito y excelente, ¿no? A ver, vamos a ver algunas reglas de filtrado en estos minutos que nos quedan, ¿ya? Imaginemos que la regla de negocio dice permitir todo lo que no esté explícitamente denegado, ¿sí? Permitir todo lo que no esté explícitamente denegado significa que yo tengo que dejar pasar como firewall todo, todo aquello que me dice que no lo bloquee, ¿sí? Entonces, esa regla sería así. Todas las reglas del firewall con IP tables empiezan con la palabra reservada IP tables, ¿no? ¿Sí? Después viene mm, la acción, ¿sí? No es la acción, sino, eh, a ver, ¿cómo diríamos? A ver, ah, la característica, ¿sí? Para una regla determinada. La regla es input. Para esta regla input, yo voy a crear una regla de tipo predeterminada. La P viene de predeterminada, ¿ya? Voy a crear una regla IP tables predeterminada, es decir, por default, ¿no? En la cadena input, ¿no? Y que la acción es accept. Acá está mal, ¿ya? Acá es así, iptable-p input accept, ¿ya? Y acá es enter, ¿ya? El iptable-p forward accept es otra línea. El iptable-p output accept es otra línea, ¿sí? Entonces ahí tendría yo tres líneas, donde las tres son tres reglas, donde me está diciendo que todos los paquetes que entren al firewall los acepten. Todos los paquetes pueden ser forwardeados, ¿sí? Y todos los paquetes pueden salir del firewall, ¿sí? Profesor, esas reglas se irían al final, como menciona, ¿verdad? Al final del conjunto de reglas, Sí, como mencionaba que no, no, al final iba a lo general, o sí, estoy no, mareando. no, sí, ahí normalmente cuando uno va a establecer reglas de IP table, define cuál va a ser el comportamiento inicial del firewall. Y el comportamiento inicial del firewall, ahí como lo decía una de las PPTs anteriores, era si de manera por default el firewall va a aceptar todo y la otra es si va a negar todo. Ahí tienes que partir. Aceptando todo de manera predeterminada o por default o negando todo, ya sea de manera predeterminada, perdón, de manera predeterminada o por default. Entonces, estas reglas de acá, estas tres, ¿sí? ¿Sí? Ya sabemos que tiene que haber un enter acá, ¿no? En el accept tiene que haber un enter, en el accept tiene que haber un enter, entonces tendrías tres reglas. Esas reglas hacen que ese firewall, por default, acepte todo en esas cadenas, ¿sí? Hasta ahí, esa es la interpretación de esas reglas. Ahora, si yo digo, no, yo quiero trabajar, pero bloqueando todo, y después voy a crear mis reglas que me van a permitir aceptar tráfico, cierto tipo de tráfico, ¿no? Entonces yo haría también otras tres reglas para este segundo caso, que diga iptable menos p input drop, mi primera regla, la otra sería iptable menos p forward drop,
la otra IP tables menos P output drop. Entonces ahí estoy diciendo que voy a dropear todo, ¿sí? Todo lo voy a dropear por default. ¿Se entiende? Sí, profesor, se comprende. Profesor, quería comentarle, bueno, hacerle algunas consultas que los estudiantes pues, me han hecho llegar al transcurso de la tarde y esperaba al final de la sesión para poder Sí, comentar. está bien. Pues esta Sí, sobre la última tarea que dejó, ujú. pues no sé si es grupal, es la primera pregunta. Sobre la tarea que está de la semana 7, Sí, profesor. sí, lo La, pueden hacer en grupo de 3. Creo que está ahí especificado, ¿no? ¿O no? ok, ¿No? profesor. Ya lo pueden hacer en grupo de 3. ¿Ya? Profesor, otra consulta. Em, esa tarea, pues no tenemos que hacerla nosotros en algún tipo de virtualización, o sea, de Linux, porque nosotros Mm, solamente hemos manejado, pues, Cisco sí. directamente. No, en el caso de ustedes, sí, en el caso de ustedes no les voy a pedir que lo hagan en Linux. Tendríamos que previamente conocer algunas cosas, ¿no? Solamente es indicar nomás las reglas y nada más. Pero basado en lo que dice el documento que les compartí, ¿no? El tutorial de reglas IPT, ¿sí? Ok, profesor. Y Eh, revisar esos escenarios que están ahí planteados, ¿no? Profesor, otra consulta. La actividad esta va a ser calificada como como el anterior laboratorio para la PC2. No, en este caso no. Ok, No, no, profesor. no, no. Ujú. Comprendo. Profesor, ¿me podría indicar otra vez, por favor, dónde fue compartido el material de los 23 pasos? Disculpa. En la semana Ya. 7. Está en la semana 7. A Ok, ver. profesor. Entiendo. Muchas Ahí gracias. está, claro. Me confirma, ¿no? Ahí está, a ver, por favor, porque sí, uno de los compañeros dijo, Aguirre, ¿no? Tú lo has Sí, revisado ahí. profesor. Sí, hasta la Ya, 19 ahí está. reviso. Ya, Sí. profesor. Y pues, aún no verifico si el último video pregrabado ha sido subido, porque a nosotros no nos figuraba como le había comentado al Ah, empezar. te comenté ese día que me hiciste la consulta que yo tampoco lo veía. Sí, profesor, y que Yo lo iba ya a he hecho reportar. la solicitud. Ah, sí, yo lo reporté apenas a los 2 minutos que me pusiste la observación, yo revisé y no estaba. ¿De qué fecha es? Ah, acá veo clases pasadas, a ver. Ahí está, pues, ¿no? Disponible un máximo de 48 horas, así han puesto. Eso, la otra vez estaba como te envié, ¿no? El screenshot, ¿no? Dice Sí, no había profesor. grabación. Ahora Sí. esto lo han cambiado, disponible un máximo de 48 horas. Ahora no sé cuándo lo habrán puesto, pues cuándo se cumplen las 48 horas, no sé. Pero déjame consultar, Ok, porque yo ya solicité eso a la universidad, que había ese problema y que deben habilitar porque los alumnos están pidiendo que... claro, para poder estudiar Claro. lo comentado en clase con más detalle. Ujú. Sí, pues, ya, ya, pero Profesor, eso está encaminado. Ahí mañana si tengo alguna novedad, te comparto para que ya le comuniques al resto de los compañeros. ¿Ya? ok, profesor. Una última consulta, profesor. ¿Usted no puede compartir el link del Zoom de semana 7? ¿No le Pero permite? sí, no sé si te lo compartí. Sí me lo compré. No me llegó, Claro, pero voy a sí. verificar otra vez, profe. Al WhatsApp, fundamentos. Me compartió el PPT, profesor, más el link que no me llegó. Ah, sí, sí, me acuerdo, la PPT la compartí. No, pero yo no tengo el enlace. Ah, ok, profesor. Eso Claro, quería yo el enlace saber. no lo tengo. Sí, Entonces tenemos que esperar a que se suban nomás. Muchas sí, gracias. pues. Sí. Ya, ya, señores. Entonces, cualquier cosita, cualquier consulta, ¿no? Con tu Profe, compañero delegado. Sí. profe, una consulta, profe. He estado revisando el material de la semana 7 de Sí, sesión 2 en este caso, y la mayoría del comando son respecto al Linux, ¿no? sí. O sea, sí he llegado a entender más o menos porque he estado mirando Ujú. videos, ¿no? Ya. Viendo, Ujú. viendo, ¿no? Lo del tráfico. Sí. Este, no he llegado a comprender
un tanto, o sea, el dividirlo, el dividir las redes, bueno, no dividirlo, sino cómo busco ¿cómo se llama? El firewall Mm. exactamente en el Cisco, Pro, porque he visto tutoriales y Ah, no, pero es que me sal- me- no, o sea, esto no tiene nada que ver con Cisco. y no, o sea, por eso le comento, ¿no? O sea, esto no es de Cisco. ¿Sí? Esas son reglas que se escriben en un servidor Linux, ¿no? Profesor, en este caso entonces deberíamos quizá virtualizar el Linux para poder probarlo. O sea, eso sería el caso ideal, pero yo no les pido que virtualicen y hagan pruebas en máquinas virtuales, porque seguro más de uno va a tener problemas, ¿sí? Ah, ok. O sea, yo no les pido eso, ¿no? Si ustedes fuesen de redes, de otro, no sé, pues, sistemas de seguridad, ¿no? Entonces, ya les puedo pedir, porque sé que están más familiarizados. Pero a mí lo que ahorita me interesa es que entiendan nada más, ¿sí? Yo el día martes voy a explicarles un poquito lo de las reglas ya en sí, basándome en el documento PDF, ¿ya? Este, y podíamos extender, y les digo así, podíamos extender ya una semana más la tareita, ¿ya? El que la tiene, le envía, ¿no? Y si no, la podrá enviar en semana 8 sin problema, ¿no? Ah, ¿Ya? ok, perfecto. Pero o sea, intenten hacerlo, pues, ¿no? Porque si vas a dejar hasta el próximo martes, no, pues, ¿no? O sea, vamos a ver, depende de cómo van, ¿no? También, ¿no? Si todos lo envían, excelente. Pero si hay Profe, uno o dos nada más, entonces, bueno, ahí podemos pensar muchas cosas, ¿no? ¿Ya? profe, entonces lo intentamos en Cisco, profe. Entonces. No, en Cisco no tienen que implementar nada. Escriben las reglas nomás. Ah, profesor, Y entonces solo es código. Ya. sí, las reglas nada más. Ahí, o sea, tu topología de red es esa simple, la tareita, y para cada solicitud, cuál es su regla, su regla. Ah, ya, listo, profe. ¿Ya? Pero hay que entenderlo, pues, porque yo en un examen te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Esta es la topología, yo quiero habilitar, denegar esto, y tendrás que escribir las reglas, ¿no? Y si no las has entendido, entonces no vas a poder seguro escribirlas, ¿no? ¿Ya? Sí, profe, Igual comprendo. el día jueves, yo voy a explicar un poquito más relacionado al documento, este tutorial, ¿ya? Pero vayan Mm, revisándolo, señores. ya, profesor. Ya, eres. Gracias y ya nos estamos viendo el día jueves. Listo, profe, gracias. Hasta Ok, luego. Gracias, profesor. Hasta la próxima, profe. cuídense, chao, chao. Nos vemos en la próxima clase, profesor. Gracias. Chao, cuídense.